Muy buenas, compañero. Bueno, antes de nada, quiero darte el feliz año nuevo, por supuesto, ¿vale? Espero que tengas una entrada de año genial y si no, espero que te la ocurra lo suficiente para que 2022 sea realmente el año que marque la diferencia, ¿vale? Quería empezar el episodio dando ese mensaje y ahora sí, quiero empezar diciendo lo siguiente, ¿no? ¿Qué vamos a tratar en el episodio de hoy? En el episodio de hoy vamos a hablar de seducción Blue Pill y seducción Red Pill. Y antes de nada voy a explicar qué es eso de Blue Pill y de Red Pill, ¿no? Probablemente Red Pill sí sabes lo que es, porque bueno, pues ya tiempo escuchándome, o espero que lleves tiempo escuchándome, o si este es tu primer episodio, bienvenido y tienes un montón de episodios más por escuchar. Y aún así, bueno, pues vamos a dar un poco una definición, ¿no? Bien, vamos a dar primero la definición rigurosa, ¿vale? La que nadie entiende muy bien a qué se refiere y luego ya te explico con mis palabras, ¿vale? Vale, Red Pill, ¿qué es eso? Red Pill realmente, la definición rigurosa, es una praxeología, ¿vale? Una metodología que busca estudiar el comportamiento humano, centrándonos en la biología evolutiva y en la psicología evolutiva y demás, ¿no? Y centrándonos sobre todo en las dinámicas sociales, porque de eso va el Red Pill, ¿no? Dicho esta definición más o menos rigurosa, vamos a pasar un poco a mi definición, ¿no? Red Pill. Primero, el término Red Pill se acuña efectivamente por la película de Matrix, no por la cuarta, sino por la primera, ¿no? Porque es ahí donde a Neo se le da la posibilidad de elegir entre tomar la píldora roja o tomar la píldora azul. Y es muy importante que entendamos esta metáfora, porque todo lo del Red Pill está al final, o nace al final de ahí, ¿no? Todo esto de todas las metáforas, todo el vocabulario, todo el lenguaje que utilizamos para explicar ciertas cosas, nace de esa dicotomía y nace al final de, pues bueno, pues de esa metáfora, ¿no? Que al final es la película de Matrix. Así que vamos a retrotraernos, si te parece, a ese momento de esa película, donde a Neo se le da la posibilidad de elegir entre la pastilla roja y la pastilla azul. ¿Qué es lo que le dicen Morfeo, que es el que le extiende ambas pastillas, ¿no? Y bueno, también es cierto, ¿vale? Hay que indicar que la película entera de Matrix está llenísima de simbología. De hecho, Morfeo es el dios griego de los sueños, ¿vale? Y no es casualidad que sea él precisamente el que le extienda las pastillas a Neo para despertarlo, precisamente. En cualquier caso, y centrándonos en lo que nos atañe en este sentido, le extiende ambas pastillas y le dice que si toma la pastilla roja, va a ver la realidad, va a despertar del sueño en el que está viviendo y si toma la pastilla azul, va a seguir viviendo en el mundo en el que está viviendo creyendo lo que él quiera creer. No se acordará de nada, efectivamente, y simplemente, pues nada, pues vivirá de nuevo en esa realidad. Y todo viene porque realmente lo que Neo quiere saber es qué es Matrix. Y Morfeo le dice que Matrix no se lo puede explicar, que tiene que verlo. Pues más o menos algo así parecido pasa con lo que es la Red Pill en nuestro campo de las dinámicas sociales. Red Pill no se puede explicar casi, tienes que verlo. Y muchos de los que estáis escuchando este episodio, muchos de los que habéis escuchado episodios anteriores, porque lo sé porque me habéis escrito, empezáis vuestros mensajes o termináis vuestros mensajes de forma parecida, ¿no? Donde me dais las gracias por abriros los ojos, entre comillas. ¿Por qué me decís eso? Porque estáis empezando a ver lo que es realmente la Red Pill. Porque yo realmente no te puedo explicar aquí. Yo te puedo decir los conceptos y eres tú el que en base a tus vivencias y experiencias empiezas a unir cabos y empiezas a darte cuenta de la realidad real, valga la redundancia, en la que has estado viviendo y de todo ese tipo de, entre comillas, mentiras que te has estado creyendo este tiempo. Pero es tu trabajo el unir esos cabos, el empezar a referenciarte en tus vivencias pasadas y empezar a ver que tiene sentido a lo mejor estos conceptos que te digo, ¿no? Y así, y si te das cuenta, eso no es lo que ocurre en la película de Matrix, donde a Neo simplemente le van diciendo los conceptos, le van diciendo cómo más o menos funcionan las cosas, pero es él el que en base a su experiencia, en base a lo que está empezando a vivir en esa nueva realidad, cuando después de despertar, es donde se empieza a dar cuenta del código, empieza a entender qué significa eso de, bueno, el código me refiero a esas letras verdes, ¿no? Que al final está en la realidad y empieza a darse cuenta de todo eso. Pues eso realmente al final viene siendo la Red Pill, ¿no? Entonces, ¿qué es Blue Pill? Cuando decimos Blue Pill, nos referimos a todo el conjunto de creencias dentro de las dinámicas sociales que de alguna manera siguen apoyando ese sistema que realmente sabemos que no existe, ¿vale? A ver, es que esto puede ser un follón, incluso a lo mejor estar explicándolo así, pero pensar una cosa, ¿vale? Centrándonos en las dinámicas sociales. Cuando vosotros pensáis en vuestro caso particular, ¿vale? Y si eres nuevo, bienvenido, y te recomiendo que escuches los episodios del principio o directamente el 56, que es como una especie de resumen. Dicho eso, te decía que quería que te pusieras en tu propio caso, ¿no? Cuando empezaste a escuchar estos episodios, cuando empezaste a meterte en este mundo del Red Pill y demás, donde probablemente tú tenías un sistema de creencias que estaba basado en una realidad
que después de tú escuchar todos estos conceptos red pill y demás, te has dado cuenta que esa realidad no existía. O que esa realidad tal y como tú la conocías no existía y no servía absolutamente para nada, ¿no? Porque lo que ocurre normalmente cuando empiezas a meter cabeza en esto del red pill y a entender las dinámicas sociales de esta manera, es que ya no solo entiendes las dinámicas sociales, sino que te sirve para poder entender un poco mejor el mundo en el que vivimos. Porque, ya digo, al final todo se extrapola a partir de aquí. Pero, si te das cuenta, lo que ocurre es que empiezas a ver una nueva realidad. Y esa nueva realidad no tiene nada que ver, o mejor dicho, las creencias que tú vas a desarrollar en base a la nueva realidad en la que tú ahora te das cuenta que vives, no tienen nada que ver con las creencias que tú tenías en la antigua realidad donde tú pensabas que vivías. Y la única diferencia que hay entre vivir una realidad o la otra es simplemente que te hayan dicho un par de conceptos y que tú hayas unido un par de cabos y hayas dicho, espérate, que aquí hay algo que creo que me estoy perdiendo. Indagas un poco más y ¡pum!, despiertas. Ese es un poco el proceso que ocurre en todo esto. Donde te empiezas a dar cuenta, hostia, ahora entiendo por qué aquella relación que tuve salió mal. Es precisamente por eso. Oh, qué casualidad. Que si analizo lo del valor de mercado sexual, si me doy cuenta de la edad que tenía esa chica con la que yo estuve hace unos cuantos años, me doy cuenta de que justo estaba en su pico máximo de valor de mercado sexual y de que entonces lo que estaba pasando era esto, esto y esto. Y me acuerdo de que aquella otra chica que conocí cuando la chica ya tenía más de 30, justo pasaba esto y esto otro porque también cumple el tema este del valor de mercado sexual. Ah, mira, fíjate, lo de la hipergamia. Resulta que una mujer quiere ciertas cosas, te va a pedir ciertas cosas, pero no son precisamente eso lo que la atrae. Empieza a darte cuenta de todo eso y te das cuenta de, mira, ahora entiendo por qué mi novia o por qué mi exnovia o mi exmujer me empezó a pedir muchas demandas en ese sentido y yo, que empecé a hacerlas porque me creía que iba a hacerla más feliz, lo único que conseguía es perder la atracción y por eso hizo que luego ella, bueno, se me fuera infiel o me dejara o empezara a perder atracción por mí de una u otra forma. Es este proceso que yo acabo de decir aquí muy rápido. Ese es el proceso del despertar. ¿Y qué ocurre el día después, digamos, del despertar? Pues ocurre directamente que tú no quieres haber despertado, ¿ok? Porque te das cuenta de que prefieres vivir en esa realidad cómoda porque esta realidad ahora mismo, bueno, como es nueva un poco, te resulta incómoda. Eso es red pill. Entonces, consecuentemente, ¿qué es blue pill? Blue pill es todo ese sistema de creencias que apoyan la idea de que existe esa otra realidad en la que vivía antes, ¿vale? Digamos que la simulación, por así decirlo, sería eso, ¿no? La Matrix, todo el conjunto de creencias que de alguna forma refuerzan esa Matrix, eso es blue pill, ¿ok? Entonces, lo que yo quería hacer en este episodio, que iba a hacer aquí una pequeña introducción y mira por dónde vamos ya, era precisamente distinguiros entre la seducción blue pill y la seducción red pill, ¿ok? Sobre todo empezar viendo qué es lo que está pasando, o mejor dicho, qué es lo que ha fallado de la seducción clásica o seducción blue pill, ¿vale? Cuando yo digo seducción blue pill, cuando digo ahora seducción blue pill, es seducción clásica, ¿ok? Todo lo que me habréis escuchado decir en otro episodio de seducción clásica, pues bueno, podemos llamarla blue pill, porque al final lo que ocurre es que esa seducción tiene bastantes cosas en común o bastantes creencias, digamos, que siguen apoyando la idea de que la, entre comillas, Matrix, o de que esa realidad de antes que queremos o que nos han contado que existe, es real, ¿ok? Se basa, digamos, no en todo, pero hay varias premisas de esta seducción clásica que se basan en que existe esa realidad, ¿ok? Y entonces cuando escuchas lo de la red pill, despiertas a esta otra nueva realidad y ahí es donde te empiezas a dar cuenta, pues, que la seducción clásica, o blue pill, tiene cosas que deben de actualizarse y demás. Y eso es precisamente lo que quiero hablar en este episodio de hoy, ¿vale? Así que, sin más, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de nada quiero decirte una cosa importante, y es que el domingo voy a hacer un directo, así de claro. ¿Dónde? En la comunidad de Telegram. Te voy a dejar el enlace a la comunidad de Telegram en la descripción de este episodio para que puedas unirte. Y nada, y escucha ese directo, vamos a hacer un directo para empezar el año, que tengo ganas de hablar con vosotros y demás, ¿ok? Así que ya lo sabéis, domingo día 2, creo que es, de enero, por la tarde, probablemente sea alrededor de las 3:30, a las 4 de la tarde,
o en torno a las 3, las 4 o 5 de la tarde, tendremos un directo, ¿vale? Ya digo, no he concretado hora porque tengo que ver un poco cómo se me desarrollan estos días, pero estad por seguros que el día 2 de enero, el domingo, tenéis un directo en Telegram. De hecho, los que estáis en Telegram y los que no, os vais a unir ahora en el enlace que dejo en la descripción, pues veréis que hay un anuncio, ¿vale? Os voy a poner un anuncio donde ponga la hora y el día de ese directo, ¿ok? Vamos a empezar el año con buen pie. Dicho eso, ¿qué otra cosa quiero comentaros? Pues ya en base a lo del episodio, ¿no? que os decía, ¿qué es lo que ocurre con esta seducción clásica, esta seducción blue pill, ¿no? Pues lo que ocurre realmente, y muchos de vosotros ya me lo habéis dicho y muchos de vosotros ya habéis dado cuenta, que está desactualizada. Ese es el principal problema que yo le veo a la seducción clásica, que está completamente desactualizada. Sí que es cierto que a lo mejor no completamente, quizás me he precipitado al decir esa palabra de completamente, pero sí que está muy desactualizada. Porque desde 2011 o de 2009 a 11, que creo que es ya lo último que había de esa seducción, esto ha cambiado un poco, ¿vale? Ahora sabemos muchas más cosas, tenemos muchos más estudios, tenemos mucha más información y muchos más datos. Y como ya digo, la sociedad ha avanzado y que no es que haya cambiado el ser humano como tal, sino que ahora sabemos más información que antes y la cosa ha cambiado un poco. Lo cual nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y por qué no se ha actualizado esa seducción? Pues porque vivimos en una época donde todo este tipo de información contraria un poco al mensaje principal de, vamos a llamarla Matrix, ¿vale? Todo lo contrario a eso está siendo atacado, perseguido y censurado. Lo estáis comprobando con lo que está ocurriendo actualmente, que no quiero ni mencionarlo siquiera, porque hay problemas realmente de censura en esa dirección, y que no te extrañe que acabe ocurriendo, esto ya lo dije en algún episodio, ¿vale? Donde os decía que no se extrañe que acabe ocurriendo, de hecho ya está ocurriendo, ¿no? Que se están callando, se están censurando muchos mensajes en esta línea, pero que no extrañe que acabe ocurriendo lo que estamos viendo a nivel sanitario, vamos a dejarlo así, a nivel mundial, lo que estamos viendo de que no puedas decir ciertas cosas, entre comillas, diferentes o contrarias a la temática principal, a lo que quieren que creas. ¿Y qué está ocurriendo cuando dices un mensaje diferente? Pues que te lo censuran, te lo borran, te eliminan, te borran del mapa. Que no te extrañe que ocurra lo mismo en este campo. Soy el primero que no quiere que ocurra, pero tengo que avisártelo como ya lo avisé en su tiempo, y la única forma que yo veo que podemos hacer para protegernos de eso, ya os lo dije en su momento, es hacer una plataforma donde esté descentralizada, donde podamos hablar con libertad. Adivina qué plataforma es esa. Telegram. De momento Telegram. ¿Y por qué hago directo en Telegram? Pues porque en Telegram podemos hablar un poco de lo que nos dé la gana sin miedo a nada, ¿ok? Así que por eso te recomiendo que te unas a esa comunidad de Telegram, donde te dejo el link en la descripción. Y nada, y lo dicho, este domingo tenemos un directo. Bien, entonces por eso no se está actualizando tanto como debería, ¿vale? Por el tema de la presión que está viviendo este tipo de contenido. Y luego, por otro lado, ¿qué otros problemas le podemos ver a esta seducción clásica o blue pill? Bueno, porque realmente, desde mi punto de vista, esto es quizás más problemático todavía que el hecho de que no se haya actualizado. Y es el hecho de que sigue con una visión miope, bajo mi punto de vista, miope, de lo que es el valor y de lo que es el romance. Porque lo ve como dos variables separadas. Lo ve como que primero tú haces un valor, luego tú haces un romance, y realmente, y esto ya lo apunté desde el episodio 18, donde hablo precisamente de esa herramienta que creé, que se llama ratio, el ratio valor-romance, que ahí lo único que hago simplemente es que, o sea, es decir, la idea del episodio 18, yo he tenido alumnos del 90 días que precisamente me han dicho que han escuchado ese episodio como 20 veces, y ahora es cuando, de hecho es que me lo dijo el otro día, dice, he escuchado el episodio como 10 o 15, 20 veces, y ahora es cuando me estoy empezando a dar cuenta de realmente lo que querías decir. Y es como, joder, pues, me creía que me explicaba mejor. Pero, fuera de coña, ¿por qué ocurre esto? Ocurre esto porque no has vivido a lo mejor cierto tipo de experiencias que te hace el clic y que te hace entender eso, ¿no? Pero es una idea potente el hecho del ratio valor-romance, porque lo único que, o sea, lo que te está diciendo es que dejes de ver el valor y el romance como cosas separadas y entiéndalo como las dos caras de una misma moneda, ¿ok? Tienes que entenderlo como dos caras de una misma moneda. Es decir, cuando tú estás haciendo valor, evidentemente estás proyectando ese valor, y cuando dejas de hacerlo, estás proyectando romance. Y viceversa, cuando estás proyectando romance, por ahí está el romance, pero cuando dejas de proyectar romance, estás proyectando valor. ¿Vale? Míralo como dos caras de una misma moneda. Como que cuando hay uno, no está el otro, y cuando no está el otro, está el uno. ¿Vale? Digamos que es como que algo que si tú aumentas el valor, disminuye el romance, y si tú disminuyes el romance, aumenta el valor. ¿Ok? Entonces, para mí eso es fundamental, el hecho de entender que no son dos conceptos separados. ¿Por qué es fundamental? Y ahora te voy a poner un ejemplo.
Bueno, pues porque lo que nos han enseñado desde la seducción clásica es que tú proyectabas un poco tu valor, que es lo que te generaba la atracción, eso sí está correcto, por lo menos yo estoy de acuerdo con eso, evidentemente. Y ahora, cuando ya has proyectado eso, cuando ya tienes su atención, te puedes relajar y puedes empezar a proyectar romance. ¿Qué pasa? Que como se ven como dos variables separadas, pues bueno, pues como yo ya tenía valor proyectado, ahora proyecto romance y está todo perfecto. Problema, que no son dos variables separadas. Que tú has proyectado un valor, ahora estás proyectando romance y estás perdiendo ese valor. Porque porque precisamente eso quiere decir que estén relacionadas ambas variables. Cuando yo estoy empezando a proyectar romance, estoy dejando de proyectar valor y en consecuencia está disminuyendo mi valor. Entonces la idea es que tú regularices durante toda la interacción el ratio y vas subiendo el valor o bajando el valor, que es lo mismo que si te digo bajando o subiendo el romance, para poder, bueno, pues para poder dar en todo momento lo que necesita la interacción. Y bueno, ¿cuál es el ingrediente fundamental para saber cuándo bajar uno y cuándo subir otro? La calibración, ¿ok? No te preocupes que ahora más tarde, más adelante del episodio, vamos a hablar de la calibración, ¿no? Pero antes de eso, otra de las cosas, bajo mi punto de vista, que también les falla a esta seducción blue pill o clásica, es que no contempla una buena estrategia online. Como ya sabemos, además que justo tiene mucho sentido que no la contemple, porque ya digo, lo último así de seducción, creo, más reciente, podrá ser en 2011, y justamente en 2011-2012 es cuando ya empezó el repunte de utilizar redes sociales, Instagram y todo este tipo de cosas. Y justo ahí es donde ya no tendríamos más contenido actualizado en esta línea. A partir de ahí, todos los contenidos que han salido después han sido, bueno, no todo el 100% evidentemente, no, pero la gran mayoría de contenidos que han salido después ha sido simplemente coger la información que ya teníamos de seducción antes y regurgitarla. Cogerte a Mystery, cogerte a David DeAngelo, cogerte, no sé, al que te dé la gana y empezar a regurgitarla en esa dirección. ¿Problema? Pues tío, que la sociedad ha cambiado, que ahora tenemos una cosa que se llama redes sociales, precisamente desde esa fecha hasta ahora, y vaya un vacío, bajo mi punto de vista ahí, que no se ha llenado, que no, digamos que un vacío es como una especie de nicho donde se pueden hacer muchas cosas, donde se pueden aplicar un montonazo de estrategias y crearse un montón de sistemas y no se está aprovechando porque nos estamos limitando a coger esa información de antes, a decir la misma otra vez sin pararnos a pensar. ¿Ok? Otra de las problemáticas hoy día, y ya no solo en este campo, sino en todo, el tema de tener pensamiento crítico y de atreverte a rechazar cosas que te hayan dicho que tienen que ser así. ¿Ok? Y en este campo es lo mismo. Pero ya digo, yo mismo, lo que a mí más me ha podido costar de cara a crecer en esto de la seducción es ser capaz de decir, oye, pues ¿por qué va a tener que ser esto así? Voy a pensar y a darle un par de vueltas porque no me cuadra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque claro, si a mí me lo dice, quiero decir, si yo lo leo en un libro de alguien que ha sido un seductor increíble y que te está diciendo que eso es así, al final acabas diciendo, mira, esto es cierto. Y no tiene por qué ser falso. Pero el hecho de que le dé un par de vueltas, porque a lo mejor es cierto en esa época, a lo mejor ahora tenemos ciertas cosas diferentes, como por ejemplo esto de las redes sociales y demás, que hacen que eso ya no sea tan cierto, pero porque el contexto ha cambiado. ¿Ok? En conclusión, desde mi punto de vista, el hecho de que no hayamos podido actualizar esa información por la censura que hay y que está habiendo y que va a ir a más, el hecho de que veamos, o de que se viera, ¿no?, desde esta seducción, el valor y el romance como variables separadas, y el hecho de que no tengamos una buena estrategia online, precisamente porque la información dejó de actualizarse justo cuando el repunte de estas redes sociales, eso es lo que está haciendo, o lo que hace, que esa seducción cada vez sirva menos. Pues evidentemente es algo que ya necesita actualizarse. De hecho, lo que ocurre, por seguir con este último punto de la estrategia online, es que lo que hace la seducción clásica es llevarte al online lo que funciona, entre comillas, lo que ellos piensan que funcionaba a nivel offline. Es decir, te está llevando conceptos de cómo era la seducción antes de las redes sociales o de cómo se pensaba que era la seducción antes de siquiera tener toda la información que tenemos hoy día, y te lo llevas directamente a un nuevo ámbito, que es el de las redes sociales, obviando un montón de cosas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues como ya he dicho en muchos episodios, el problema de esto es que hace que sea más fácil que te conviertan en un orbitador. ¿Ok? Porque precisamente se lo estás dejando en bandeja, como veremos ahora. Entonces eso digamos que es un poco la problemática que yo veo actualmente, ¿no? Ya hemos visto entonces que y esto es lo que yo llamo seducción clásica o, visto de otra manera, seducción blue pill, ¿vale? Porque realmente, mira,
realmente hay una diferencia entre la seducción clásica y la seducción blue pill. Seducción clásica es todos esos conceptos pues, clásicos, evidentemente, de la seducción. Cuando decimos blue pill es que ya atacamos directamente cuál es la problemática que existe en ese tipo de seducción, que al final no deja de ser otro que el hecho del sistema de creencias, digamos como los fundamentos básicos de esa seducción, que apoyan esa realidad que realmente sabemos, los que sabemos Red Pill, que no existe. ¿Ok? Es decir, fijaos en esto que voy a decir ahora. Si yo pienso que realmente las chicas con las que me van a poner más a prueba o las chicas que me van a demandar ser más alfa, lo único que les ocurre es que son una inmadura y porque son muy jóvenes y que realmente cuando me encuentro con una chica más madura y demás, la película cambia y puedo relajarme. Si yo creo eso firmemente, estoy cometiendo un error porque no es que las chicas que me demandan ser más alfa sean más inmaduras porque son más jóvenes. Es que al ser más jóvenes tienen mayor valor de mercado sexual y eso hace que le den prioridad a la parte alfa de su estrategia reproductiva, que como ya todos sabemos es la hipergamia, y por tanto ocurre eso. Y lo que ocurre cuando yo me encuentro con una chica un poco más mayor, o lo que yo digo más madura, es que ella no tiene ya tanto valor de mercado sexual y por tanto su estrategia reproductiva gira un poquito, dándole un poco más de importancia a la parte beta, porque sabe que ya, no porque quiera la parte beta, sino porque sabe que ya no puede competir con las otras chicas que son más jóvenes, no más inmaduras, y que tienen mayor valor de mercado sexual, y por tanto tiene que centrarse en capitalizar al máximo su estrategia de ahora. Esa es la diferencia que ocurre. ¿Problema cuál es? Que ellas te van a decir, como ya vimos en el episodio anterior, el consejo de seducción que te vayan a dar ellas o la explicación que te vayan a dar ellas no es riguroso. ¿Ok? Porque evidentemente no te van a decir, dije una frase creo en ese episodio, ¿no? La presa no te va a enseñar, no le va a enseñar al cazador a cómo cazarla. Pues si unimos que la presa no te va a enseñar, como decimos, cómo cazarla, y encima unimos que vivimos en esa realidad o nos han contado que esa es la realidad que debe de ser, evidentemente cuando yo me encuentro esa situación donde me doy cuenta, porque empiezo a observar y me doy cuenta, oye, es que las chicas cuando ya son más maduras, pues no me van a demandar esto, por tanto, yo al final voy a preferir eso. Y te estás engañando a ti mismo, porque estás pensando que es cuestión de madurez. No es cuestión de madurez, es cuestión del valor de mercado sexual que tenga. Porque si tiene más valor de... Porque al final la estrategia que hay detrás, la hipergamia, es la misma en ambas chicas. Es exactamente la misma. Lo que ocurre es que como su valor de mercado sexual ha cambiado, cuando la chica es más joven te va a demandar rasgos más alfa, y si tú no lo pones encima de la mesa ese valor, esos rasgos más alfa, estás fuera porque ella tiene otros miles de opciones detrás mejores, punto. Eso es lo que ocurre. Y luego cuando te la cruzas más tarde, esa misma chica, a lo mejor ya no te demanda tanto, pero porque sabe que en base a su valor ya no puede demandar tanto porque no tiene esas otras opciones. Al final todo se reduce a eso un poco, ¿ok? Entonces, ese es el problema de la seducción blue pill, que se basa en, te he puesto un ejemplo, en ese tipo de creencias. Entonces, si tú, como seductor o como persona que aprende seducción, tienes ese sistema de creencias, tienes ese tipo de creencias que piensas que son reales, que piensas que eso es así, nunca va a despertar, nunca va a desenchufarte de esa Matrix. Y por tanto, todas tus estrategias, cuando veas que funcionan o no funcionen, los vas a atribuir en base a esos fundamentos que tú piensas que son ciertos. ¿Ok? Ese es el problema de la seducción blue pill. Y te he puesto un ejemplo simplemente de una de las creencias, pero hay un montón de creencias que existen y al final se está montando una estrategia, un sistema, en base al propio sistema que no funciona de base. No sé si estoy aquí diciendo un trabalengua o si me estoy explicando correctamente, pero digamos que es como, vale, aquí hay una realidad que está mal. ¿Okay? La realidad en la que nos han dicho que vivimos no es así de como precisamente nos han contado que es. Y ahora yo, en base a esta realidad, saco unas conclusiones que soportan, que apoyan, que refuerzan esa propia realidad y en base a eso genero una estrategia para ligar. ¿Va a funcionar? Hombre, pues mejor que no tener ninguna estrategia, claro que va a funcionar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando no funcione, la explicación que yo le voy a dar no es correcta, no es rigurosa, no es precisa, porque está de base errónea, porque de base estamos suponiendo que esa realidad es cierta. Estamos suponiendo que así es como funcionan las dinámicas entre hombres y mujeres.
Ese es el problema eso es lo que yo llamo seducción blue pill. Todo ese tipo de creencias que apoyan una estrategia que al final lo único que están haciendo es darle más fuerza a la realidad en la que ya vives, que no es exactamente la que realmente es, ¿vale? Parece esto como muy trabalengua, esto parece como muy psicótico, pero al final todos los que estáis aquí escuchando este episodio, que ya habéis escuchado más episodios antes, me vais a entender. Este es el problema precisamente de lo de la red pill. Que el que no ha tenido una base, el que no ha tenido una evolución y un aprendizaje desde los conceptos más básicos, por eso precisamente los 9-10 primeros episodios del podcast empecé desde lo más básico. Porque es que era imposible. O sea, ¿cómo te metes aquí a explicar esto? Que lo primero que piensas es este tío está loco. Pero cuando empieza a darte conceptos y tú empiezas, como te he dicho al principio del episodio, a unir cabos, a darte cuenta en base a las experiencias que tú tienes, ahora ya sí que estás preparado para que yo te pueda decir lo que te estoy diciendo aquí. ¿Ok? Entonces vamos a preguntarnos otra cosa, ¿no? ¿Cómo surge esto de la seducción en general? Bueno, pues la seducción surge al final observando. ¿Observando a quién? Observando a quien sabe. De toda la vida de Dios, ha habido gente o hombres que saben ligar, que se le dan bien las chicas, que tienen esa labia, ese don, y hombres que no. De toda la vida. Y esto ya lo hemos tratado también en otro episodio. Al final te das cuenta de que la regla esta de Pareto del 80-20 no es una cosa nueva. Eso ha sido siempre. No es por culpa de las redes sociales. Eso ha estado siempre. Entonces, al final lo que ocurre es que alguien que no sabe ve a quien sí sabe y empieza a observar, a tomar nota y a generar una serie de técnicas, una serie de estrategias, una serie de metodologías, llámalo como tú quieras, en base a eso que está observando de la persona que sabe. Estos que saben son los naturales, ¿vale? Lo que se conoce en seducción como los naturales. Entonces yo, en base a observar a naturales, empiezo a sacar conclusiones de qué es lo que funciona y lo que no funciona. O sea, no es que el natural haga un push-pull, es que el natural empieza a comportarse de una forma con la chica que primero proyecta valor, luego proyecta un poco de romance, luego vuelve a proyectar valor y hace como una especie de cambio de temperatura o de ir a más y a menos. Y entonces yo, que estoy observando eso, pues le pongo un nombre a esta técnica y lo llamo push-pull. De la misma manera, los naturales no es que digan negas porque sí, que yo, en base a observarlo, me doy cuenta de que a veces hace comentarios que realmente dejan a la otra persona con duda de si lo que ha dicho es un cumplido o no, y eso funciona. Entonces, pues, lo que yo hago es que me invento un nombre para esa técnica, lo llamo nega y fuera, ¿ok? O sea, un poco la idea. Entonces, ¿cuál es el problema de esto, no? Porque al final así es como surge lo de la seducción. El problema es que puede ocurrir, como ocurre siempre en todos los campos, el tema este del teléfono escacharrado. ¿Qué es el teléfono escacharrado? El teléfono escacharrado es un juego de niños que es como que, o sea, hace una fila de gente y van mandando un mensaje de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y te das cuenta de que el mensaje que aparece al final de la fila tiene muy poco que ver con el mensaje inicial que se dijo al principio de la fila. Porque cada uno, al contarlo, le va añadiendo sus pequeños matices, lo va explicando con sus propias palabras y al final el mensaje se distorsiona. Lo mismo ocurre aquí. Cuando tú estás observando a gente que sabe y no entiendes, porque este es el problema y lo vamos a ver después, y no entiendes porque no tiene a lo mejor toda la información, no porque no entiendas tú, sino porque a lo mejor en aquel momento no había tanta información. Entonces, por cualquiera de los motivos, tú no entiendes exactamente por qué está haciendo las cosas o por qué su respuesta de la chica es de la forma en la que es, ocurre el teléfono escacharrado. ¿Ok? Porque tú estás observando una cosa y la explicación que le das, acuérdate de lo que decíamos antes, la explicación que le das de por qué funciona o no está basada en tus creencias de que la realidad que piensas que existe, la matriz, digamos, es la realidad, cuando realmente no es la realidad. ¿Ok? Entonces lo que estás viendo, estás observando lo que están haciendo, estás tomando notas, perfecto, y estás haciendo un trabajo de observación brutal, pero las explicaciones que tú le das de por qué funciona o no funciona, de base están mal, porque de base siguen reforzando un sistema que no existe. ¿Ok? Pero claro, aquí te han contado que existe, al final no vas a poder cuestionar eso hasta que alguien no arroje luz en otra dirección. Entonces eso es lo que ocurre en la seducción y además si a eso le añades que ellas te van, entre comillas, a confundir, no porque quieran confundirte, sino porque su estrategia, su forma de comportarse, genera un conflicto evidente entre lo que ella dice y lo que ella hace. Por eso, en seducción salió eso del traductor. Tienes que traducirla. Tienes que entender que tienes que observar lo que hace en lugar de escuchar lo que dice.
Porque su estrategia al final lo que acaba ocurriendo es que deja evidente que va a decirte una cosa y su comportamiento te va a decir otra diferente. Entonces, si tú al final estás en esa situación donde tú estás observando a los que saben para tomar nota de qué es lo que funciona, cuando veas algo que funciona y algo que no funciona, vas a darle la explicación en base al sistema de creencias que tienes, que de base está mal, y encima les pregunta a lo mejor a ella, o no les pregunta a ella, simplemente las mira a ella y te das cuenta de que te está mandando un mensaje contradictorio, que realmente el mensaje es el comportamiento. No hay ninguna contradicción. O sea, hay contradicción si empiezas a escuchar lo que dice y te olvidas de lo que está haciendo. ¿Ok? Pero si tú unes todo, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que hay un montón de falsos positivos. Hay un montón de estrategias que tú piensas que funcionan por lo que a lo mejor te está diciendo ella o porque a lo mejor lo que está observando porque no sabe explicarlo de otra forma, que realmente no funcionan. Por ejemplo, te lo pongo aquí ahora mismo. Muchas de las estrategias de romance crees que funcionan, pero realmente no funcionan. Ejemplo, mandarle mensajes demasiado elaborados, bonitos. Me parece que esto se llamaba secuestro mental, ¿vale? En la seducción clásica creo que la herramienta se llamaba secuestro mental o algo así. Que consiste un poco, o si no, mira, olvídate del nombre de la estrategia y simplemente céntrate en esto porque esto lo he visto yo en seducción. Lo digo porque vayamos a que diga un término que no es exactamente tan preciso. Lo que ocurre es, me están diciendo que funciona el hecho de que yo le mande, por ejemplo, mensajes así un poquito más románticos de la cuenta donde le proyecte que me estoy acordando de ella y veo que funciona. Imagínate, he conocido a una chica, le he cerrado por teléfono, el teléfono es sólido, le estoy hablando y me contesta. No he podido hacer nada con ella, o ponte que sí, me he enrollado con ella. Y ahora resulta que yo me voy de la ciudad porque estaba de viaje, o ella se va de la ciudad porque estaba de viaje. Y cuando pasan 3 semanas, le mando un mensaje donde le proyecto un poquito de romance, donde todavía me acuerdo de ella, y le digo pues cualquier cosa así un poco más romántica. Y ella me va a contestar fetén, me va a contestar de manera perfecta. ¿Qué voy a pensar? ¿Que funciona esa estrategia o que no funciona? Pues hombre, si me está contestando perfecto, funciona. ¿Qué es lo que estoy obviando aquí? Estoy obviando un detalle y es que yo o ella, en el escenario que te he planteado, uno de los dos está fuera de la ciudad, ya ha vuelto a su ciudad, estaba de vacaciones o estaba de viaje y ha vuelto a su ciudad. Es decir, hay un montón de kilómetros de distancia que nos separan. Eso es lo que hace que te conteste bien. Porque eso lo que está haciendo es que ella te está viendo que tú le estás dando la validación, ese mensaje donde tú estás detrás de ella, sin que ella tenga que devolverte, o sea, sin que ella tenga que dar nada a cambio de esa validación. Es como validación gratis. Y eso lo quiere todo el mundo. Si tú replicaras, ahora se sabe. ¿Por qué se sabe? Porque tenemos mucha más información, porque está el mundo mucho más interconectado. Entonces, ¿ahora qué es lo que se sabe? Y de hecho, yo esto es una de las cosas que añadí en el curso de juego de texto. Es algo que yo había visto en mí, pero a la fuerza de estar trabajando con alumnos y con más gente en más programas, me di cuenta de que esto es algo que se replicaba. Y entonces, pues, entendí esto. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando tú estás lejos, si le mandas un mensaje con un poquito de romance, entre comillas, te va a responder de manera perfecta. Porque estás lejos, precisamente. Y le estás poniendo en bandeja que te pueda hacer uno de sus orbitadores. Digamos que ya directamente te estás poniendo tú a orbitar detrás de ella. ¿Ok? Pero si tú replicas lo mismo cuando la chica vuelve de ese viaje, o cuando tú vuelves a la ciudad y sabes que puedes quedar con ella, replica el mismo mensaje y te vas a tragar un leído como una catedral, o te tarda en responder un día y pico, o te responde súper seco. ¿Por qué ahora no funciona? Porque ahora sí que, entre comillas, tendría que devolverte algo por esa validación. Entonces directamente se hace la que no te conoce, como dice Bad Bunny, ¿no? Se hace un poco la sueca. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor cuando pasan varios días, no quiere decir que a lo mejor te deja un leído para siempre. Pasan varios días, te vuelve a hablar, cuando ya tú a lo mejor no puedes quedar. Al final es todo un baile de orbitación. Es un baile de no quiero quedar con este chico ahora mismo porque no es mi mejor opción en el escenario que te estoy planteando, cuidado. No quiero quedar con este chico porque no es mi mejor opción, no es mi primera opción ahora mismo, tampoco quiero perderlo. Entonces, si el chico está a 200 kilómetros de distancia y me habla, le contesto, perfecto. Si el chico está en mi ciudad y va a decirme de quedar, no le quiero contestar como antes. Porque me va a decir de quedar y le voy a tener que rechazar. Y entonces corro el riesgo de sacarlo de la órbita. Por tanto, pues me hago aquí la que, como ya digo, me hago un poco la sueca, le tardo mucho más en contestar, me hago como que estoy muy liada, le pongo una excusa de tal y lo confundo un poco
Que no es que quiera confundirlo, sino que, bueno, le doy un poco de larga, vamos a llamarlo así, le doy un poco de larga, de forma que él vea que no tengo, que no es que haya perdido todo el interés, pero que tampoco lo tengo. Entonces, de manera que lo siga manteniendo ahí en la órbita. Eso es un poco esto. Entonces, en el caso que te he puesto, eso sería un falso positivo. Yo me di cuenta de que le he mandado un mensaje, además que ya digo, yo he tenido alumnos de este tipo donde me han dicho, oye, es que estoy hablando con chicas que donde le hago a lo mejor, les mando un texto así de un poco más romántico, donde le digo que he soñado con ella o le digo no sé qué historia y funciona. Y le digo, vale, ¿y esa chica has quedado con ella? No, es que la chica a lo mejor es de México, que la he conocido a través de una aplicación online. Tío, está fuera. Claro que te contesta bien. Si yo me escriben gente de por ahí con la que no tengo nada que ver y me están regalando los oídos, claro que quiero. Claro que yo también respondo. ¿Ok? Lo que ocurre ahí es un falso positivo. Porque tú has visto que algo funciona, también puedes pasar al revés, algo que no funcione. Pero bueno, ves que algo funciona, pero tu sistema de creencias, la realidad en la que tú das por hecho que funcionan las cosas, no existe. De base está mal. De base está mal. Entonces tú la explicación, la atribución que tú le vas a dar a esa estrategia es que funciona en base a ese sistema de creencias, porque claro, tú dices, hombre, a ver, es que de toda la vida me han dicho a mí, o en base a la observación que he hecho, la mujer quiere protección y asistencia también. Entonces yo lo que estoy haciendo con este mensajito es proyectarle protección y asistencia. Por tanto, es algo que ella quiere. Por tanto, funciona mal. Es algo que quiere, no es algo que la atrae. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre la seducción clásica o la seducción blue pill y lo que te voy a contar yo aquí ahora. Si te das cuenta, con los ejemplos que te estoy poniendo, son cosas que a lo mejor crees que funcionan porque te estás respondiendo bien, pero a nivel de luego resultados no están funcionando, porque luego siempre hay alguna excusa. Porque precisamente eso es lo de la orbitación y por eso la orbitación es algo que revolucionó tanto cuando lo conté. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ¿qué más cosas ocurren o qué más problemáticas hay con esta seducción, no? Pues que sigue creyendo, ¿vale? Otra de estas creencias es que tenemos conceptos de amor iguales. O creernos un poco al final, aunque todo en la seducción ya está claro de que no existe tu media naranja ni nada de eso, pero sí que es cierto que mucha gente de seducción clásica, incluso cualquiera que haya empezado, yo cuando empecé la seducción clásica, todavía daba por hecho que sí, que no existe mi media naranja, pero sí que existe o sí que de alguna manera estaba yo más relacionado con la idea romántica del amor. ¿Ok? Cuando realmente no es así. Porque al final, volvemos a lo mismo de siempre. Como la protección y asistencia es algo que evolutivamente ellas buscan, por tanto, esa idea romántica, esa idea de protección, esa idea donde yo me declaro un poco a ella y le digo que es súper importante para mí, pues funciona. Y realmente es otro falso positivo. Porque funciona porque ella me va a premiar, digamos, dándome las gracias o con un mensaje de vuelta o con lo que tú quieras, como que eso que estoy haciendo está bien. Pero al final yo no me tengo que fijar en lo que me dice, tengo que fijarme en lo que hace. No me tengo que fijar en lo que dice que le gusta, tengo que fijarme en lo que la atrae. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia. Es decir, si te das cuenta, al final se trata de creer un sistema que realmente no existe o que realmente no es así, como nos han hecho creer que es. Y por otro lado, obviar la realidad. Obviar cómo es realmente esto. Ya digo, no porque... Bueno, sí porque quiere, en parte, porque en parte una de las grandes problemáticas que me encuentro en mis sesiones, ¿cuál creéis que es? O sea, una de ellas, no la más, pero una de ellas es gente que ha empezado a entender esto de la red pill y que no quiere que sea así. Mensajes de cómo hago para asimilar mejor la red pill. ¿Cómo hago para no haber perdido la esperanza completamente en la humanidad? ¿Por qué lo del perder la esperanza? Pues porque te das cuenta que la realidad en la que tú te pensabas que operabas bien no existe. Te das cuenta de que lo que tú pensabas que ocurría con ella no existe. ¿Ok? Y te das cuenta de que realmente lo que la atrae es algo diferente. De que tú has estado todo el rato haciendo lo que ella dice que quiere y que realmente eso es justo lo contrario a lo que la atrae. Y de que luego a lo mejor te ha llegado un chico a tu chica o un chico a esa chica con la que tú estabas hablando y ha hecho lo contrario a lo que estabas haciendo tú. Es decir, ha hecho lo que realmente la atrae y ha dejado de hacer lo que dice que quiere y se la lleva y ella está súper atraída por él. Te das cuenta de que tú, al perder el marco, ella realmente la sensación que va a tener por un hombre que está perdiendo el marco es una sensación de repulsión. Es una sensación como de, entre comillas, asco. Y te das cuenta de que a medida que tú vas cediendo a sus demandas y vas haciendo todo eso y te vas haciendo más, entre comillas, beta,
lo que ocurre es que ella empieza a seguir machacándote cada vez más. Y es casi como si te odiara a muerte, es casi como si quisiera pisotearte. Como si quisiera decir, sí, que es que encima no eres capaz de decirme que no, pues te voy a seguir pidiendo mierdas, tío, va a tener que seguir haciéndolas. Y tú sigues haciéndolas porque piensas que eso es lo que la va a hacer feliz y realmente lo que está generando una situación donde cada vez hay más resentimiento por su parte, cada vez suben más el nivel de test y está fuera. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces hay dos partes aquí. Por un lado, lo de la realidad que te han dicho que existe, que sigues creyendo que es así, y por otro lado, el hecho de que estás obviando realmente qué es lo que ocurre, que es esto último que decíamos. Seguramente que al escuchar esto último te despierto como una especie de sensación dentro. Es por eso. Es porque en parte algo que choca completamente, eso es lo que al final desenchufa de la Matrix, como se dice. Ese tipo de comentarios que es como, ¡buah, tío! ¿Cómo me lo está diciendo? Como alguien me dice, no, es que lo dices muy crudo. No es que lo diga muy crudo, es que simplemente digo algo como que rompe completamente con eso que tú pensabas que era cierto y al mismo tiempo tiene referencias que apoyan eso. Porque si solamente rompiera con lo que tú piensas y no tuviera ninguna referencia donde eso es real, pues diría, este tío está chiflado. Pero como encima dices, coño, es que tiene razón el tío este. Porque ahora recuerdo lo que, no porque yo tenga la verdad absoluta, sino porque empieza a relacionar los conceptos que te estoy diciendo con vivencias que has tenido. Y otro de las problemáticas que ocurre con esto de la seducción blue pill o la seducción clásica, ¿cuál es? Pues que los que de verdad saben, esos naturales, luego no saben explicarlo. O sea, si tú le preguntaras a un natural, cuéntame esto que estás haciendo o por qué tú tienes éxito, no te lo sabe explicar. O no quiere. Que no lo sé exactamente, ¿eh? A día de hoy no sé exactamente si es que no sabe o es que no quiere. Pero la cosa es que no te lo va a decir. Por un motivo o por otro no te lo va a decir. Y si te lo trata de decir, y créeme que yo he vivido con un natural he compartido bastante tiempo con un natural, incluso he estado viviendo con él, y yo le preguntaba las cosas y para que te dijera algo tenías que sacárselo con un sacacorchos. Y tú no lo veías como les costaba procesar la realidad para poder explicártela a ti de forma que tú la entendieras. Porque para él eso es así, punto. Y eso es lo que causa este tipo de problemas de esta seducción clásica, ¿vale? Por un lado, el hecho de que esté observando a quien sabe, pero en base a un sistema de creencias que no es preciso. Que eso me va a generar falsos positivos. Que no acepto una realidad diferente porque precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Causa desesperanza al principio. Y por otro lado, que los que saben no me van a poder explicar realmente lo que están haciendo, porque no saben o no quieren explicarlo. Eso es el problema que yo veo con el tema de la seducción blue pill o clásica. ¿Cuál es la solución a todo esto? La seducción red pill. ¿Y qué es la seducción red pill? Dirás. Bueno, red pill hemos explicado durante todo el episodio al final qué es, pero se trata de entender la realidad sin fantasías y sin sesgos de lo que tú querrías que fuera la realidad o de lo que a ti te han dicho que tiene que ser. Y ahora usar esa información a tu favor para aumentar los resultados. Eso es la seducción red pill. Es decir, actualizar lo que teníamos de antes en base a la información que tenemos ahora nueva y salir ya de esos falsos positivos, empezar a darle realmente la explicación que se merece a las dinámicas, que es lo que, por ejemplo, en algunos ejemplos que te ponía antes, decía. Al final, para tú poder aplicar la seducción red pill, o lo que yo llamo seducción red pill, necesitas hacerte dos preguntas. Necesitas preguntarte cómo ligar, cómo seducir, cómo hago esto. Cualquier persona que no se haga estas dos preguntas, por lo menos cualquier persona que no se haga esta pregunta, está fuera. Es decir, no va a aprender esto, porque directamente no tiene la necesidad, o no quiere, o vete tú a saber. Para tú poder meter cabeza en esto, para tú poder entender o desenchufarte de esta realidad, de la simulación, mejor dicho, lo que tienes que hacerte es empezar haciéndote una pregunta que todos en algún momento que estamos aquí, probablemente, nos la hemos hecho. ¿Cómo? ¿Por qué este tío sabe? ¿Por qué a este hombre? ¿Por qué a mi colega se le da tan bien? ¿Cómo lo hace? Y entonces la primera parte es buscar cómo. Cuando tú buscas cómo respondemos a esta pregunta? Observando a los naturales. Eso sí lo mantengo. Tienes que observar a los naturales. Tienes que observar a los que saben obtener resultados sin haber abierto un libro de seducción nunca. Esos son los que saben cómo hacer las cosas. Y luego tienes que hacerte otra pregunta, porque si tú te quedas solamente en esta primera pregunta, en el cómo, esa es la seducción clásica. Observamos quién sabe y te decimos la metodología. La diferencia aquí está en hacerte otra pregunta. ¿Por qué? Y esta pregunta es clave, porque no ya solo entiendes el cómo,
sino entender el por qué es lo que precisamente va a hacer que no tenga esos falsos positivos. Porque vas a entender por qué lo que están haciendo los otros funciona o por qué no. Y para eso, ¿dónde tenemos que mirar? En la biología evolutiva y en la psicología evolutiva. Eso es la seducción Red Pill. Hacer dos preguntas, entender cómo y entender por qué. Y si te das cuenta, eso ya desde que creé la página web está puesto ahí. Hay una frase de un ingeniero, creo, que la cito, me parece una frase muy óptima para esto, muy precisa, y es: no he venido aquí a enseñaros simplemente cómo encender el coche o cómo arrancar el coche, sino que he venido a enseñaros también cómo funciona el motor. Esa es la diferencia de la seducción Red Pill. Que no solamente te digo cómo, sino que te digo por qué. Y entonces cuando tú pues puedes escapar de esos falsos positivos y digamos solventas todo este tipo de problemática que generaba esta seducción anterior. Ahora bien, para tú poder hacerte estas dos preguntas o para tú poder contestarlas bien, al final te tienes que, entre comillas, ¿no?, desenchufar de esta simulación. Tienes que desenchufarte de la Matrix, siguiendo con un poco la metáfora que seguíamos. ¿El problema cuál es? El problema es que choca con tu creencia romántica, con tu idea o con tus creencias Blue Pill. Al final, la gente, como decía, es que la película es buenísima, la de Matrix, porque al final es como le explica Morfeo a Neo. Toda la gente que tú ves a tu alrededor son nuestros enemigos al final. Son gente que defenderá el sistema en el que vive. Pero al mismo tiempo tú tienes que ayudarlos a ellos a despertar de ese sistema. Pero van a luchar contigo, o mejor dicho, contra ti, porque no quieren que se les despierte de ese sistema porque se les ha dicho que ese es el sistema, o sea, que esa es la realidad. Y tú al final lo que estás diciéndole es que esa no es la realidad. Y ese choque, pues genera ahí ese conflicto. Al final, no sé, más allá de verlo de esta forma tan bélica, lo que ocurre es lo que te he dicho antes. Cualquier persona, yo mismo cuando empecé, entiende la seducción clásica y está perfecto porque la acomodas a tu sistema de creencias. Pero cuando empiezas a ir un paso más allá y te dicen que toda la realidad que tú pensabas de cómo eran las cosas con las chicas no es así, que todo eso que tú hacías, que pensabas que ella te lo iba a valorar algún día, no es así en absoluto, que 5 minutos de alfa son muchísimo mejores que 5 años de beta, es una frase increíble que hay en Red Pill. Cuando tú entiendes eso, que ese chico que a lo mejor, yo que sé, le ha regalado 3 viajes a Disneyland a su novia luego a lo mejor eso no lo recuerda en absoluto y recuerda una noche loca que pasó con el típico alfa de turno. Cuando tú entiendes eso, choca con tu sistema de creencias. Tienes como un momento donde no quieres que eso sea así, ¿vale? Eso es lo que ocurre al final. Más allá de que esto sea una guerra entre los que están en la Matrix o no, porque estoy ya harto de dividirnos a nivel social. Lo que sí que ocurre es que contigo mismo, dentro de ti mismo, va a haber ese conflicto. Va a haber ese conflicto de seguir creyendo o seguir queriendo creer lo que creía antes o realmente decir, joder, espérate que esto es que es completamente diferente a lo que me han contado. Entonces, al final, tú, una parte de ti, no quiere desenchufarse de esa simulación. Como decía Morfeo, vas a luchar para seguir en el sistema. ¿Ok? Y esto sí que es lo más jodido que he visto yo a nivel de mi proyecto y demás, con alumnos, el hecho de muchas veces cómo se aferra a la gente a ese sistema de creencias de antes. Es que eso, ya digo, es algo difícil de debatir. Y hay gente que al final acaba buscándole los tres. Ya digo, son cosas que hemos hecho todos, ¿no? Y todo se resume en lo siguiente. Gente que piensa que aprendiendo esto de la seducción Red Pill, o llámalo como tú quieras, aprendiendo todo esto, al final van a poder tener la relación que ellos quieren. No. Porque la relación que ellos quieren está basada en su concepto de relación. Un concepto de relación que está basado en ese sistema que ya hemos dicho que no funciona. Y al final tú eso no lo puedes tener porque no existe. O sea, ese concepto de relación que tú tienes no existe. Y eso es lo que choca, porque dice, oye, si yo aprendo todo esto y lo domino, voy a poder tener esa relación que yo quiero. Y ahí es donde entro yo y le digo, no, espérate, es que la relación que tú quieres no existe, tío. Si tú aprendes todo esto y lo dominas, vas a poder tener relaciones en su término real de lo que es realmente una relación. Entendiendo que tu concepto de relación y su concepto de ella de relación son diferentes. Ese es el cambio de chip. Y eso es lo que cuesta. Porque al final, claro, sobre todo eso, ¿no? Es que estoy aprendiendo todo esto y al final no estoy encontrando lo que quiero. Es que, a ver, revisa, porque eso es lo que decíamos hace un rato, lo he dicho. Ese es de los problemas de la seducción Blue Pill. Que no te terminas de deshacer
de ese sistema de creencias que te tiene atado al sistema. Al final tienes que despertar del todo. Y eso es lo difícil. Y hasta aquí lo vamos a dejar, ¿no? Que casi una hora de episodio. ¿Qué está pasando? Me he pillado con ganas hoy. Hoy ya que es el último día del año. Estoy grabando esto el día 31. Mañana lo subiré, que es día 1. Y bueno, pues tenía ganas de contaros. De hecho, tengo ganas de seguir contando un par de cosas todavía. Para el que todavía no se haya enterado, voy a hacer un taller online de seducción en enero. Y voy a hablar precisamente de seducción. Bueno, el taller se llama Seducción Red Pill, donde vamos a ver todo esto en profundidad y un montón de conceptos nuevos. ¿Cuándo es ese taller? Ese taller es el día 14, 15 y 16 de enero. ¿Ok? Viernes, sábado y domingo. El viernes empezamos a partir de las 8 de la tarde, hora España. Y el sábado y el domingo, por la tarde, tendré toda la información porque voy a dejar el enlace, así no me enrollo tanto. Voy a dejarte el enlace con toda la información del taller en la descripción del episodio. De forma que puedas visitarlo y saber cuándo, los horarios, todo eso. Así que bueno, van a ser 3 días de taller intensivo. Ya hice un taller en agosto, en verano. Fue una experiencia brutal, como ya habéis podido saber muchos de vosotros que estuvisteis allí. Pero este taller tiene una serie de diferencias con respecto al anterior y un par de novedades que os quiero decir. La primera diferencia, que te voy a regalar un curso. ¿Cómo? ¿Cómo me va a regalar un curso? Sí, te voy a regalar un curso. Ya digo, está todo explicado en la página del taller, que te la voy a poner aquí en la descripción. ¿Ok? Y sí, por acceder al taller, te voy a dar acceso a un curso, al primer curso de juego interno del proyecto. ¿Vale? Voy a hacer una serie de cursos de juego interno y el primero te lo voy a regalar por acceder al taller. ¿Qué más cosas incluye? PDFs, efectivamente. Pequeños cuadernillos de lo que vamos a tratar, pequeños cuadernillos donde vamos a hablar de seducción Blue Pill, de seducción Red Pill, de cómo desenchufarnos de la Matrix, de cómo calibrar y todo este tipo de cosas. Y por supuesto, para aquel que no pueda acceder, ¿qué tiene? Pues tendrá el acceso al diferido del taller, a los contenidos para siempre. La diferencia con respecto al taller de verano, y es la novedad que te quiero decir, es que el acceso a diferido lo vas a tener desde la plataforma de cursos, desde la academia de cursos del proyecto. Es decir, lo que pasó en el taller de verano es que terminó el taller y yo dejé los contenidos para que os los descargarais. Lo que va a pasar en este taller es que termina el taller y vais a tener un acceso con un usuario a la plataforma, a la academia de cursos, y el que ya esté en la academia cursando alguno de los cursos que hay, pues directamente le aparecerá un curso nuevo que será el taller en diferido. De esta forma estará mucho más organizado, mucho más limpio, el propio reproductor de la academia te deja reproducir los vídeos a más o menos velocidad, todo estará perfecto. Y la otra novedad que quiero decirte es que todos los que estuvierais en el taller de verano de este pasado agosto, lo que va a pasar es que efectivamente os voy a dar acceso durante esta semana que viene, os voy a dar acceso al diferido en la plataforma. Porque efectivamente lo que he hecho ha sido subir el taller de verano en diferido a la plataforma y ahora os voy a dar acceso a todos ellos, a todos vosotros, para, aunque tuvierais ya los contenidos descargados, que tengáis acceso a la plataforma de una manera mucho más ordenada y más limpia, donde también tenéis los descargables de los PDF, ¿vale? Está todo perfecto, creo que no me dejo nada, bueno, sí me dejo algo, que el domingo, bueno, ya mañana cuando suba esto domingo, día 2 de enero, vamos a hacer el primer directo en la comunidad de Telegram. Somos ya casi 800 en la comunidad de Telegram. Así que los directos prometen. Hacedme vuestras preguntas, preguntadme todo lo que queráis. Y nada, simplemente desearos, como ya he dicho antes, una genial entrada de año. Decirte que no te pierdas la oportunidad, esta primera oportunidad de 2022, de acceder a ese taller. Ya digo, el precio del taller es irrisorio. Por 67 euros puedes acceder al taller, con el curso gratuito, con los PDF, donde en el taller vamos a conocernos todos, donde van a ser 3 días intensivos conmigo, donde vamos a auditar nuestro valor de mercado sexual para hacernos un plan de acción de cara a que en 2022 sea realmente el año que marque la diferencia. Porque una de las cosas que vamos a hacer en el taller es que, aprovechando que es el primer evento de 2022, pues vamos a hacerlo bien. Vamos a asegurarnos de que tenemos un plan de acción que vaya a hacer que 2022 marque la diferencia. ¿Ok? Y vamos a destripar todo lo que funciona de la seducción clásica y a actualizar todo lo que no sirve. Eso es lo que vamos a hacer en el taller de enero. Ya digo, 14, 15, 16 de enero, viernes, sábado y domingo. Están a unos horarios que seguro que podréis acceder sin problema, aunque tengáis trabajo y demás. Y si no, ya sabéis que tenéis el acceso a diferido de por vida en la academia.
Como siempre, espero que te haya aportado. Me he enrollado aquí que flipas, pero espero que este episodio te guste. A mí me ha encantado hacerlo. Y nada, te dejo en la descripción el enlace para acceder al taller, para acceder a toda la información, a todos los contenidos del taller. Y te dejo también en la descripción el enlace a la comunidad de Telegram, donde vamos a hacer el primer directo del año, el día 2 de enero. Y por último, te dejo, como no, con una opinión de uno de los compañeros que estuvo en el taller de verano, para que conozcas también cómo fue su experiencia tras cursar el taller. ¿Ok? Es una pedazo de oportunidad la que tiene enfrente tuya y un pedazo de año para hacer que de verdad marque la diferencia. Revisa los enlaces de la descripción, te dejo con la opinión del compañero y nos vemos en la próxima. Hola Daniel, ¿cómo estás? Quería agradecerte por el tremendo curso del fin de semana. El intensivo me ayudó muchísimo. Al día siguiente apliqué todo lo que vimos en mi cita de Instagram y tuve muy buenos resultados. La chica se quedó a dormir en mi casa y todo, y parecía que la estuviera leyendo de manual por todo lo que hablamos el fin de semana y cómo actuar dependiendo de las preguntas que hacía, cómo escalar, cómo sexualizar la conversación, todo. La verdad que estoy muy agradecido y espero poder participar de un próximo taller. Te mando un abrazo grande.